Bien, continuamos en el Código TDF. Como lo anunciamos, está con nosotros Fabiana Ríos, gobernadora de la provincia, candidata a intendente por la ciudad de Ushuaia. Fabiana, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a hablar de la intendencia, pero tengo que preguntarle como gobernadora cómo vivió, cómo vio estas elecciones del domingo que pasó. Y las viví difíciles, complejas, digamos, en términos de resultados para nuestro partido, en términos democráticos también muy complejas, en términos de ciudadanía, y creo que de algún modo la elección lo que amerita es una lectura de parte de la dirigencia política en relación al agotamiento de un sistema, ¿no? Yo te escuchaba hablar respecto a los votos en blanco, y cuando vos mirás el Parlamento y cuando mirás el Ejecutivo, es cierto que hay 12.000 votos en blanco en los ejecutivos, pero en los parlamentos es mucho más grave la situación. Son más de 20% de votos en blanco, más si vos mirás todas las fuerzas que no llegaron a un 5%, suman más del 50% del electorado, es decir, que hay un 50% del electorado que eligió una representación que no está, un 20% que votó en blanco, o sea que hay un 70% que no tiene representación, y sobre el 30%, con un mínimo porcentaje, se acumularon una cantidad de bancos centralizadas en los partidos con mayor historia en la provincia de Tierra del Fuego. Entonces, esa fragmentación absoluta de los cuerpos parlamentarios lo que hace es que en un como sí democrático concentra la representación en una mínima cantidad de ciudadanos. Entonces, digo, me parece que es hora, es momento de ver la reforma constitucional del sistema electoral, las reformas de las leyes electorales, las reformas de los métodos. La Constitución nuestra está atravesada por una lectura de los años 90, digo, en los años 90 pasaban muchas cosas en el mundo y en el país, el consenso de Washington, la no política. Me parece que no podemos mirar el pasado como si nosotros no hubiésemos estado. Estábamos ahí, estamos hoy y hoy tenemos que asumir esas responsabilidades. La lectura del voto en blanco sigue preocupando, y me parece importante que el voto sea en positivo. Si escucharon mis spots deben estar tan cansados como yo de escucharme, recién se lo decía. El voto tiene que ir con... Digo, casi nadie es nosotros, casi nadie es yo, nadie es yo soy yo, otro es otro. Pero alguien tiene una propuesta que se parece bastante a lo que yo pienso del modelo de sociedad, desde lo legislativo, desde el ejecutivo. Me parece importante poner un voto con nombre en ese lugar para legitimar a quien tiene la responsabilidad de ejercer un cargo. Me parece el ejercicio de la democracia. De eso se trata, ¿no? Nadie piensa exactamente igual a uno, pero los proyectos políticos que no pueden ser personales, tienen que ser políticos, y esto significa prioridades, y esto significa sentido en la distribución del recurso público, se parecen, digamos, los modelos políticos significan cosas, qué se prioriza, qué no se prioriza. Entonces me parece que hay que acompañar lo que uno cree que se prioriza. Hablando de priorizar, priorizó ir a la intendencia, en búsqueda de la intendencia de Ushuaia, quizás siendo la primera mujer intendente de la ciudad también, como lo fue de la provincia. Si la comunidad lo decide así, será así. Sí, fui en la búsqueda de una propuesta política, de llevar adelante y encarnar una propuesta política que lo que hace es cuestionar seriamente las prioridades que se han fijado en la ciudad en los últimos años, entendiendo que se ha construido una ciudad muy desigual, con prioridades presupuestarias que así lo expresan, y en la posibilidad del diálogo con los vecinos fuimos construyendo una propuesta que creemos se asemeja bastante a las necesidades que todos los partidos... Cuando todos los partidos decimos, mira, hay problemas en el transporte, hay problemas en el medio ambiente, hay problemas en la recolección de residuos, hay problemas... La verdad es que es bastante difícil entender cómo quienes ejercieron el rol de contralor desde la oposición en la intendencia y no dijeron ni pío, ahora pueden garantizar un proyecto político distinto, ¿no? Es bastante complicado, por lo menos entenderlo. ¿Cómo se sale a solucionar esos problemas? Y se sale a solucionar, en primer lugar, no planteándose ni como un superhéroe ni como una superheroína, sino como un ciudadano que ejerce una responsabilidad y que está dispuesto a fijar como prioridad el cumplimiento de una carta orgánica. Porque uno no va a los barrios a hacerle el favor a la gente de que escuche la propuesta y escucharle las quejas. Uno va a hacer efectivo
una herramienta de participación que está arreglada y no cumplida, y por nadie reclamada desde la oposición, o por lo menos no de los que hoy se plantean como el cambio. El cambio más importante que tiene, me parece por delante, a mí me parece y a nosotros nos parece, la ciudad de Ushuaia, es establecer esos mecanismos que no son favores, son reglas incumplidas, como modo de participación comunitaria en la búsqueda del sentido prioritario del presupuesto. 8 años de experiencia, casi, ya 8 años de experiencia en el gobierno. ¿Cómo se extrapola eso a un proyecto en la Intendencia? Y se extrapola, me parece que uno se va con un bagaje de la función pública. Digamos, yo he sido parlamentaria, he sido gobernador, he sido convencional, constituyente, y en realidad cada una de esas cosas, esas experiencias, soy trabajadora de la administración pública con 28 años de antigüedad, cada una de esas cosas te van nutriendo, te van experimentando, te va enseñando que la legislatura actúa de una manera, que es posible dialogar, que hay un mito que intenta sostenerse y que tiene que ver con que todos debemos ser el espejo de nosotros mismos, y en realidad en la diversidad es donde se nutren las propuestas, en la diversidad y en la buena fe, en la diversidad y en la buena fe, porque algunos no pueden explicar cómo ahora sí pueden hacerse cosas que antes no, cómo ahora sí es momento de votar leyes que antes no, por ejemplo la de aguas, por ejemplo la del IPAUS, porque no estaban dispuestos a discutirla. Porque ¿qué quiere decir el toma y daca? ¿Qué significa? ¿Qué nos están diciendo? ¿Quién estaba en el toma y quién estaba en el daca? Porque yo no daca nada. Entonces, es por eso que no tuve... No entiendo en esto que se dice, qué es lo que están diciendo. Porque la política tiene la necesidad del consenso, claro que sí. Y se han podido consensuar algunas cosas. Se han podido consensuar, por ejemplo, presupuestos, pero no se han podido consensuar. Yo lo escuchaba a uno de los candidatos que está en el balotaje, en el primer bloque, que decía, bueno, ahora están dando los primeros pasos en el financiamiento del hospital. Y tardamos 3 años en que nos votaran la ley de los primeros pasos de lo que ellos acompañan. Pero si lo acompañaban, ¿por qué tardaron 3 años en votarlo? Entonces, en realidad, de lo que estamos hablando es de otra cosa. Entonces, me parece que esas experiencias sirven y además sirven para saber que cuando uno comparte poder con la ciudadanía no lo pierde, sino que lo acrecienta. Ahora, esa experiencia después de 7 años y medio, 8 van a ser de gobernar la provincia, llegar a la Intendencia de taquito. Yo no sé si será de taquito, será una experiencia más que uno cargará en el bagaje de cosas. Y siempre es distinto y siempre es enriquecedor. Siempre es distinto y enriquecedor. ¿Cuáles son los puntos principales de la ciudad que quiere Fabiana Ríos? Y la ciudad participativa, la ciudad con pisos de dignidad, la ciudad que se permita establecer en esas particularidades de presupuesto las diversidades de cada uno de nuestros lugares. Que la discusión del presupuesto no tenga por delante elegir si son cloacas o si es gas. A un detalle, las redes de gas de Andorra ya están licitadas, las troncales de gas. Porque son cosas que por ahí no se saben y tienen que ver con el día a día de la gestión. Una ciudad que se descentralice para acercarse al vecino en cuanto a las oficinas públicas, pero que fundamentalmente se abra a la discusión de la participación. En esa fijación de prioridades son 1.200 millones de pesos el presupuesto municipal. 1.200 millones. Es mucho dinero para administrar recursos, para poner recursos al servicio del desarrollo comunitario. Una de las prioridades es un municipio que preste atención a que las políticas públicas son transversales. O sea, uno no puede hablar de transporte si no habla de tránsito, no puede hablar de transporte y tránsito si no habla de los baches. Y yo la miro a Belén y pues, es como si estuviera subtitulada. ¿Qué? Pobre, no me está subtitulando nada, es mi interpretación. Uno llega a este final de campaña con la sensación de que no está pudiendo decir nada nuevo, ¿sabes? Y a veces uno piensa lo que debe estar pensando el ciudadano, que ha visto uno, que ha escuchado 3, 5 debates o presentaciones, y dice, bueno, es el momento del silencio.
Es el momento donde se puedan poner en consideración esos trípticos que le dejaron en el auto bajo la puerta al salir de la fábrica, que se lo llevaron a la casa, que lo hablaron con ellos en su lugar, que pueda leer el tríptico, que pueda pensar en lo que quiere y que pueda comparar cuánto de esa propuesta se parece a esa ciudad que están soñando cada uno de los ciudadanos. Y en ese silencio, en ese análisis que debe hacer la gente, Sí. en ese subtítulo que está ahí dando vuelta. Que me lo invento yo, ¿eh? ¿Vos no? Está claro, está claro. ¿Por dónde entiende que debe pasar el análisis de la gente? ¿Qué es lo que hay que, a su entender, obviamente, qué es lo que tiene que merituar la gente a la hora de elegir un proyecto político? Me parece que a la hora de elegir, por lo menos a mí me pasa, como ciudadana, digamos, no me puedo... yo pienso, cuando pienso en un gobierno local, pienso en ese eslabón del Estado que está más cerca mío, que no tiene las grandes responsabilidades de los derechos garantizados en la Constitución, pero tiene la enorme responsabilidad de los derechos que se construyen todos los días, del derecho a transitar, del derecho a vivir, del derecho a tener servicio, que están en esa carta orgánica, que forman parte del día a día, que nos hacen sentir seres humanos y ciudadanos a cada momento, en cada hora de nuestro día y de nuestra vida. Pienso que tiene que encontrar un municipio con las puertas abiertas, me parece que tiene que encontrar como esa casa grande, que el municipio es eso, ¿no? En el fondo. Es esa casa grande en la que nos encontramos todos. ¿Viste cuando llega a la mesa del domingo, que viene el hermano que terminó la universidad, el otro que no le va tan bien, el otro que se acaba de separar, el otro que lo rajaron de la casa? Digamos, que estamos todos los distintos, pero todos encontramos en ese lugar, en el municipio encontramos ese lugar en el que nos sentimos parte y acompañados, es esa cercanía del sentirse parte. ¿No le falta identidad a Ushuaia? Si bien la tiene a nivel nombre mundialmente como Porque ciudad está... turística, pero identidad me refiero a los de adentro. A lo propio, y a mí me parece que lo que está faltando es esa mesa grande de la que nos sintamos parte. Y eso me parece que forma parte de la identidad, no hay nada más identitario para uno que esa mesa familiar. Y de eso me parece que se trata, digo, como imagen, se me ocurre ahora, digamos, pensarlo en esa cosa... Sí, no sé si da para tanto. Pero esa imagen que se me aparece como esa mesa grande del encuentro de lo distinto, pero de lo que amamos lo mismo. Temas y, de lo que amamos lo mismo. Pero porque además hay temas comunes, que son el tema de lo cotidiano, del día a día, de la realidad cercana. Habló mucho de la carta orgánica, ¿cree que no se cumple? No, yo le decía a los chicos de la universidad el otro día, creo que hay una propuesta muy revolucionaria es darle cumplimiento a todas las herramientas de participación de la Carta Orgánica. La verdad es que yo recuerdo el momento de la sanción de la Carta Orgánica y uno de los mayores méritos que tuvo y por los cuales fue mencionada, reconocida, y esa misma Carta Orgánica generó años después la implementación del voto electrónico. Sí. Lo que recibió fueron menciones y felicitaciones en función a esas herramientas de participación que una a una se fueron bloqueando con posterioridad y otras nunca implementando. Entonces, me parece que hay que poder, por lo menos, ponerlas en agenda, porque uno piensa, no es el Estado el que fomenta la participación o la ciudadanía que lo demanda, ¿no? Es como una discusión permanente. Y lo cierto es que cuando uno lee y mira las distintas herramientas de participación, lo cierto es que la implementación se detiene cuando desde el Estado no se fomenta, no se comunica, de alguna manera no se estimula a los distintos sectores. Hoy nos reuníamos con algunos chicos de los centros de estudiantes y planteaban esto, ¿no? Planteaban algunas instancias de apertura en el municipio donde pudieran tener una palabra, porque tienen cosas que decir, tienen propuestas que hacer, tienen proyectos y de hecho los han planteado, que me parece que esos son los espacios, reitero, no como favor, no como un acto del dueño del poder, sino como una restitución de derecho hacia estos chicos, hacia las personas de la tercera edad, hacia las personas con discapacidad. Digo, me parece que hay una cantidad de herramientas de participación que no se han implementado. Si se asume la intendencia, ¿qué autocrítica se haría que hizo que con respecto al gobierno que esto no lo tengo que hacer acá? Tengo que tener un equipo
Absolutamente. Cercano y sólido en términos políticos y partidarios. Cercano y sólido es... Yo he tenido algunas circunstancias difíciles, he tenido un equipo extraordinario, pero he tenido algunas dificultades de gestión, algunas dificultades propias mías en el momento de las elecciones. He sido yo la que eligió a cada uno de sus colaboradores y en cualquier caso me hago absolutamente responsable de las decisiones que tomé y de los errores que cometí. O sea, la formación de equipo. La formación de equipo tiene que ser bien sólida. Digo, siempre es mejor ganar o perder batallas, pero con el ejército propio. ¿Cuáles serían las primeras medidas que tomaría? O las más destacadas. Mira, las primeras medidas serían la posibilidad de revisar las cuentas públicas, porque viste que hay cosas que se dicen públicamente pero no aparecen en los papeles de los reclamos. Yo sé lo que nosotros mandamos, no sé lo que se recauda. En el municipio la verdad es que las cuentas públicas no están muy abiertas. Tendría que ver qué compromisos hay, de qué manera eso se... Digo, vos pensá que sobre finales de diciembre se asume el municipio y en relación a esto la primera convocatoria tendría que ser una convocatoria de ese Consejo Económico y Social que tiene que legislarse. Así que las primeras medidas serían preparar todos los proyectos de ordenanza que hay que llevar a ese nuevo Consejo Deliberante para poder hacer efectivos esos derechos. Lo último para decirle a los vecinos de Ushuaia de por qué, yo sé que va a decir no votar a Fabián Rivas, ¿por qué votar al PCP? No, yo lo que le voy a decir a los vecinos es que el domingo tiene que votar a la propuesta que más se parezca a su manera de entender la convivencia entre nosotros. Y decirle que el enojo que a veces nos lleva y los sistemas políticos que se pensaron en otro tiempo o que no se arreglaron a tiempo por esta que algunos denominan falta de consenso y otros denominan falta de mayorías, no sé, como sea que sea, el sistema político que tenemos nos dejó a casi un 70% de la población sin la posibilidad de representación y de expresión en el ámbito de los cuerpos parlamentarios que se votaron. Entonces, me parece que es importante votar cuerpos parlamentarios que se parezcan a lo que pensamos y un intendente que se parezca a lo que pensamos y un balotaje que se parezca a lo que pensamos. No a lo que pensamos en términos individuales, a lo que pensamos cuando soñamos dónde queremos vivir, cómo queremos relacionarnos, qué cosas queremos que se hagan primero. Y creo que si eso es así, habrá quienes representen intereses de más personas o de menos personas, pero lo importante es que va a haber una sociedad que en sus dirigentes se va a encontrar representada. Fabiana, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Nos vamos al último corte y ya regresamos con Código TDF en vivo, en directo para toda la provincia.